el juez nos mira y dice, a ver, esos dos, sálganse. Y yo dije, bueno, en ese momento nunca nos había percibido. Entonces, pero bueno, ya la cuestión, después me enteré que era una situación personal, que porque no le gustaba cuestiones de cómo yo había manejado una información. Si realmente es buena, ¿por qué se tiene que valer de cuadrar teorías, fabricar delitos? Entonces, punto. yo creo que ella es maquiavélica. Ella hace las cosas conforme a su personalidad. Yo creo que una persona que realmente puede ser buena, o sea, si tú me das estas herramientas, pues yo con eso voy a luchar. No tiene ética, no tiene no es leal con su trabajo. Okay. Me llegó un mensaje por correo que decía textualmente, dice, ese compa, primera y última vez que hablas sobre este asunto. Cuídate mucho porque no me gustaría verte todo desmadrado arriba de tu Jetta. Hola, ¿qué tal amigos de Solución Forense? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un gran invitado. Este invitado es muy famoso en Cuernavaca, Morelos, porque es de los pocos periodistas judiciales que hay aquí. Tenemos al gran amigo Carlos Quintero. ¿Cómo estás, amigo? Mi estimado amigo José Raúl Hernández. Un gusto estar aquí en tu proyecto. Me encanta. Digo, es algo que me da gusto compartirlo, porque finalmente es un proyecto que tiene que ver con la justicia. Y hace Correcto. falta mucha producción, muchos contenidos en materia de justicia. Y te felicito por ello. Gracias, amigo. Me decían nuestros amigos en común que tenemos, los abogados penalistas, me decían, ya le estás echando competencia a Quintero. No, jamás. Hacerte competencia, amigo, eres toda una institución, al igual que el señor Chucho Castillo. Jamás les voy a llegar. No, yo creo que hay que aprovechar estas plataformas, sobre todo para difundir más temas. Creo que también alguien me comentaba, dice, oye, ya José Raúl comenzó con su proyecto, cuídate, porque le digo, no, finalmente es bueno que haya contenidos que hablen sobre todo el tema de justicia, porque hay que visibilizar, yo siempre es una de las palabras que tengo, visibilizar la cuestión de la justicia. Lamentablemente nuestro estado, y siempre lo digo, creo que es parte de los proyectos que nosotros tenemos. Uno de los objetivos por los cuales se crea un proyecto es para visibilizar la situación que estamos atravesando en el estado de Morelos. Sí, fíjate que este proyecto tiene como 2 meses, ¿no? Aproximadamente. Pero lo estaba pensando desde hace un poquito, como un año, yo creo. Desde que empiezo un poquito más en la cuestión de los juicios orales, las periciales. Dije, bueno, necesitamos un canal en donde se pueda informar qué es lo que pasa adentro, ¿no? Porque mucha gente, y tú eres periodista, ¿no? ¿Qué pasa cuando sacas una nota, ¿no? Sale, un decir, ¿no? Sale Juanito Pérez por un presunto violador, ¿no? Lo dejan en libertad. Y la gente que decía, es culpa de los jueces porque los jueces dejan salir a los rateros. Es culpa de derechos humanos, ¿no? Y entonces, o hasta del Ministerio Público porque se vendieron. Es lo que normalmente dicen las personas. Pero los que estamos adentro en los fregadazos sabemos que no fue así, ¿no? Entonces fue de que quiero hacer un canal. Ya tuvimos la oportunidad de entrevistar a 2 personas que fueron acusadas injustamente. Una de ellas 25 años María Luisa. En la cárcel, sí. Pero es como que ahora los que nos vean realmente por qué salió esa persona en libertad, ¿no? Que vean que no se vendió un juez, que vean que no se vendió el Ministerio Público, porque piensan que, incluso mucha gente dice que adentro están los jodidos, ¿no? Los que no tienen dinero. ¿Te ha pasado mucho eso, amigo? Sí, yo creo que básicamente lo que tenemos que enfrentarnos con proyectos como el tuyo y como el mío y como ojalá que haya más, porque finalmente esto va a generar contenidos
y que las personas que tienen una percepción, digámoslo así, inquisidora, porque a veces es fácil decir las cosas y criticarlo, pero si realmente queremos fiscalizar al sistema, pues obviamente debemos estar comparándolo con estándares, ¿no? O sea, la situación de informar debe de, primero, uno como comunicador, pues debes de informar lo que ocurre, no desinformar. Y ello implica que también te capacites para poder hablar con los términos correctos. Fíjate que a veces a mí me sucede algo muy curioso porque entiendo los términos jurídicos, pero a veces cuando digo mi reporte, algunos seguidores o seguidoras me dicen, oye, ¿y esto qué significa, no? O sea, ¿y qué es? ¿Esto es bueno o es malo? ¿O por qué en ese sentido fue ese criterio? Entonces, como que también los seguidores, la audiencia también debe de educarse, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablan de términos de medicina, obviamente a veces tú no entiendes algunos conceptos, pero sin embargo, como persona, pues debes de investigar por cuenta propia. Entonces, por eso digo que soy un periodista judicial, porque aparte, pues estudié, creo que me vi obligado a estudiar, porque finalmente si yo quería informar, era pues para poder decir las cosas de manera correcta, ¿no? Porque lamentablemente los comunicadores o los periodistas somos las personas que exhibimos nuestro nivel de profesionalismo al hablar, el confundir a veces decir demanda cuando es una denuncia, o una denuncia cuando es una demanda, en fin, quejas, o sea, términos que debemos de conocer. Que incluso eso se da mucho en la criminalística, porque los comunicadores siempre dicen la escena del crimen, ¿no? Eso es como que, incluso la gente así dicen escena del crimen y ya lo que mucha gente ve en las series, ¿no? Es como que, la escena del crimen. Pero que te voy a decir una cosa, es el lugar de intervención, pero el maestro Joeder me dice, bueno, ¿y en qué parte del Código Nacional hablan de un lugar de intervención? Hablan del lugar del hecho, más no de del lugar de intervención, ¿no? Pero eso es lo que nos enseñan a nosotros, lugar de intervención. Y pues obviamente debemos de manejarlo conforme nos enseñan, ¿no? Como está establecido en en las técnicas de litigación. Es correcto. Oye, amigo, bueno, tú eres licenciado en Derecho. Sí, terminé la carrera. De hecho, no me... Todavía no te titulas. No me tituló, no tanto porque quisiera litigar. O sea, siempre me dicen, no, es que tienes que titularte. Hay una amiga que siempre me lo dice. Pero yo estudié Derecho sobre todo para ser mejor periodista. Muy bien. Y a veces digo, bueno, es que si yo saco de alguna manera mi cédula, pues voy a poder litigar efectivamente, pero a veces voy a tener conflicto con mis fuentes. Ya. Sí, entonces, porque una vez me lo dijo un juez, un amigo, cuando de repente off the record, fuera de formalidades, o sea, una entrevista muy privada, sí. Me dijo, tú no eres abogado, ¿verdad? O sea, tú no defiendes a nadie ahorita. Le digo, no soy abogado. Entonces sí podemos hablar, porque si no, pues habría un conflicto de intereses. Claro. Y aunque a veces tengo, pues sí, por ejemplo, te voy a comentar el más reciente caso que me acaba de pasar. Un asunto de una, válgame la redundancia, tortura. Okay. El día de ayer en la madrugada, personal, soldados del ejército mexicano, allanaron un domicilio en Jutepec, esto en la colonia Bugambilias. Esa es la versión que nosotros tenemos y resulta ser que 3 personas, entre ellos una mujer, fueron torturados sexualmente. Es lamentablemente triste ver esta cuestión, que de repente me llaman para decirme, bueno, tengo esta información, este asunto quiero denunciarlo, pero ¿qué creen? Necesito que me apoyen porque no me quieren recibir la denuncia, porque ya las personas fueron a Temisco y le dicen que ahí no, ya fueron a la Fiscalía General de la República y resulta que dicen que ahí no, que tienen que ir a la Fiscalía Anticorrupción, y de la Fiscalía Anticorrupción dicen, no, pues no es ahí, es en tal lugar.
Y a veces uno tiene que fungir como abogado porque no me ha pasado no solamente con ellos, sino con otros casos de otras personas que son víctimas indirectas de homicidio, por ejemplo. Entonces me dicen, acompáñame, vamos a presentar la denuncia porque yo he visto que a ti sí te atienden y no te dicen peros, no te dicen nada, y a mí sí me tratan mal, pues, prácticamente. Entonces con estos chicos, cuando me dicen, es que la denuncia no me la han aceptado, es que hay este asunto, es que hay aquello, entonces yo los acompaño y de repente, pues como ven que de alguna manera quizá, pues el trabajo de un periodista, pues que se enteran, dicen, no, este es periodista y hay que atenderlo o hay que hacer esto o aquello. Entonces ya ellos me buscan como un asesor. Entonces digo, bueno, es que soy acompañante de ellos. Y bueno, nosotros que conocemos un poquito de derecho, sabemos que una persona víctima, ha habido de hecho jurisprudencia al respecto, en donde una persona puede irse acompañada de otra, aunque no sea abogado. Pero si ella quiere que lo acompañe, la persona esa, pues obviamente debe de estar enterada y puede hablar al respecto para poder también representar a esta persona que de alguna manera ha sido víctima de un delito y se encuentra quizá en estado de shock, como fue el caso de los chicos. Entonces a ellos los golpearon, ahí tenemos imágenes, nos hicieron llegar esas fotografías, y es ahí cuando ya de alguna manera pues tu función va más allá de la de informar, sino de, tú ves que hay una situación que quizá a algún abogado no le interese, porque obviamente primero tiene que ver la cuestión del pago. Y bueno, tú dices, o sea, ¿qué hago? ¿Dejo a estas personas así o las acompaño? Porque finalmente lo que hay que visibilizar es que se haga justicia. Si esas personas están depositando en ti la confianza de decirte lo que está pasando y de repente abandonarlas, creo que no sería acorde a mi forma de pensar, ¿no? Yo hablo de justicia. Entonces, estuvimos acompañando a estas personas y obviamente no tuvieron ningún problema. Se aceptó incluso tenía dudas y afortunadamente tengo amigos como tú que son especialistas en un área del derecho. Le hablé al doctor Lazo, le diga, oiga doc, es que usted sabe bien la cuestión del protocolo, de las cuestiones del protocolo de Estambul, de la cuestión de las torturas. Sí. ¿Cómo se debe de atender a estas personas? Porque aquí en la Fiscalía General de la República ni le dieron ningún psicólogo en ningún momento cuando declararon. Obviamente se tiene que hacer con un cierto enfoque, además de que en este caso la mujer había sido víctima de violación. Entonces también se debe de saber cómo manejar eso. Si yo que soy periodista no observo eso y no lo difundo, no lo hago con el fin, y siempre esto también lo he dicho siempre. Cuando dicen, tienen mucho el término coloquial de que es que tú le pegas al fiscal, es que tú le pegas a tal, es que tú le pegas acá. Le digo, es que si no visibilizamos el problema que tienen los operadores del sistema, ¿cómo se van a corregir? Entonces, a veces entramos en algún dilema, ¿no? Porque obviamente a veces se trata de amigos en donde están cometiendo algún error y de repente tú lo dices y ellos se sienten afectados, ¿no? Claro. En el caso de algunos jueces que he criticado, porque en cierta ocasión con uno me sacó, así nos sacó a todos, porque pero estaba la audiencia. ¿De la audiencia? De la audiencia, okay. De la audiencia. O sea, estaba un asunto y de repente el juez se molestó porque levantó al unísono. El público dijo creo que él preguntó algo y todos dijeron no. Y eso le molestó al juez, que no voy a decir su nombre, okay. Y dijo, a ver, todo el público, sálgase de la sala. Yo dije, pero ¿por qué me sacas si en ningún momento me apercibiste? ¿Por qué de esa manera tan autoritaria? Y he tenido conflictos también con personal, porque obviamente si tú estudias para conocer cómo opera el sistema y conoces tus derechos, de repente que llega una persona
como fue el caso del juez, digo, por citar un ejemplo, porque ha habido hasta guardias o policías que me dicen, es que no puedes escribir. Le digo, sí puedo escribir en la audiencia, porque Claro, estoy recabando información y yo los ignoro. Que no puedes escribir. Le digo, sí puedo escribir. O sea, yo nada más les responde y eso les molesta. Entonces, ha habido el caso en donde uno levanta la mano y le dice, es que él está escribiendo. Y le dice la jueza, no, pues es el derecho, él puede escribir. Claro. Entonces, son situaciones que tú defiendes tu derecho, ¿no? Dice, pero a lo mejor le hubieras también comentado al policía, ¿no? Oye, soy periodista, ¿no? Ajá. Digo, a lo mejor si él sabía que tú eras periodista ya no de hecho, nada. pues sí, yo creo que en algunos se van, como no están capacitados todos los que intervienen dentro de una audiencia, hasta el policía, pues obviamente el ponerte a... Además no es el momento, es el espacio, antes. Ajá, el lugar. Claro. Entonces dices, no, pues... Y sí he tenido a veces conflictos con otras personas. Incluso me ha hablado Chucho y me dice, oye, que ya te peleaste con fulano. ¿Por qué? Porque me habló una compañera y que me preguntó que quién eras tú. O sea, ¿por qué respondías de esa manera tan grosera? Le digo, es que se está metiendo con mi derecho. Yo sé lo perfectamente que mi derecho dentro de la audiencia es incluso con encargados de sala. Una vez tuve un conflicto con la administradora, la actual, y me decía que yo no podía entrar a la audiencia. Le digo, ¿y por qué no puedo entrar a la audiencia? Pues es privada. Le digo, sí, pero de acuerdo con el código, el juez lo debe de decir en la misma audiencia. Usted en este momento no me tiene por qué prohibir el ingreso a esa sala, cuando se debe de hacer directamente por parte del juez. No, y no vas a entrar. Llegó y puso a todos los de seguridad para ¿Cómo que crees? no entrara. Sí. ¿Apenas sí. fue eso? El año pasado. Y es que a raíz también de este asunto del cambio de magistrado presidente, pues vinieron muchas situaciones que han empeorado. Digo, el trabajo de uno como periodista, ¿no? Órale. Oye, no sabía eso, de que no te dejaron entrar y que había mucha seguridad. Sí. Digo. Y eso ha pasado siempre. O sea, si voy a la zona oriente, igual es otra. Como no hay de alguna manera esa cotidianidad de ver a un periodista en las audiencias, se sienten pues incómodos los de seguridad privada. Aquí porque en Atlacholoya ya me conocen los tigres y los pumas tigres, y sí, todos. son muy amables, ¿no? Todos. Sí, son muy amables. Pero obviamente la cotidianidad en que ven que voy diario, o casi a diario, y de repente me ven en la zona oriente y dice, ¿y este cuate quién es? ¿Por qué llega, se apunta? No, permítame, es que hasta que lo autorice el juez. Le digo, no, es que las audiencias son públicas y yo puedo entrar, incluso salirme y meterme a otra, y si no me gusta me meto a otra y así andar recorriendo, porque son públicas. Pero como ellos nunca se enfrentan a este tipo de situaciones donde una persona realmente conoce pues sus derechos, y lamentablemente esta cuestión de la máxima publicidad no se garantiza con esta actual administración, porque ahora han decidido, por ejemplo, que cuando inicia una audiencia ya no puedes salir si es que estás adentro, y si estás afuera ya no puedes entrar. No sé bajo qué criterio. Eso lo llevan en la zona oriente. Ok. En la zona oriente. Sí, porque en Atlacholoya no es así. No, en Atlacholoya, pues obviamente yo casi he hecho muy esa audiencia, la cuestión de entrar y salir, o que de repente vas al baño o tienes que atender una llamada, sales. Y eso debe de ser así, la máxima publicidad. Claro. Oye, Quintero, ¿has tenido algún problema de que algún juez te expulse? Pues hace rato lo comentaba. Nada más el ese asunto. Pero bueno, ese no fue por ti que dijera Quintero, salte. No. No. Ahí fue como en general, ¿no? Sí. Pero un amigo, otro amigo, otro juez. Ajá. Pero ¿sabes por qué? Porque ese juez tenía algo personal contra mí. Resulta ser que en una audiencia de Antonio Villalobos. Y bueno, ya por el asunto ya te das cuenta de qué juez era, ¿no? Sí, que era, porque ya no es juez. Sí. Entonces, yo estaba sentado. Obviamente, los compañeros que acudían, pues no conocen muchas cosas de cómo se maneja el protocolo ahí, ¿no? Ajá. Entonces, a un lado tenía mi compañera Marcela del Diario de Morelos,
y de repente ya había comenzado la audiencia, ya había empezado, y se le ocurre preguntarme a mí, ¿cómo se llama el juez? Y cuando yo volteo, el juez nos mira y dice, a ver, esos dos, sálganse. Y yo dije, bueno, en ese momento nunca nos había percibido. Entonces, pero bueno, ya la cuestión, después me enteré que era una situación personal, que porque no le gustaba cuestiones de cómo yo había manejado una información, y en ese sentido, pues, halló el momento para desquitarse y me sacó. Entonces, pero yo tampoco Pero hice... bueno, el juez ahí en ese momento aprovechó que algo que piden, ¿no? Y Por de hecho, favor, no ajá. hablen en audiencia. Uh-huh. Y yo creo que aprovechó, pero bueno, para que das herramientas también tú. No, pero yo ni hablé. O sea, Apenas la que habló fue mi compañera, y hasta eso le dio ya mucha pena. Le hubiera hecho como en la escuela, fue ella, ¿no? Sí, Señalar sí. Fue ella. Pero también se me hizo mala onda Sí, en claro, que a ella la sacaran y a mí no. Le dije, pues vente, vámonos. Vente, vámonos. No, y ese juez, cualquier cosita. Era muy especial, muy severo en ese sentido. Digo, por una parte se pasaba de la disciplina, aunque finalmente pues ha creado su imagen, ¿no? Sí, claro. Y le tocaba, bueno, pues era el que le tocaba los asuntos fuertes. Sí, el que estaba... Mis respetos, porque imagínate, digo, sí serás el juez y lo que tú quieras, pero todo el estrés uh-huh. que conlleva los asuntos fuertes no es tan fácil, ¿no? Y fíjate que con él ahora somos, buenos amigos, porque también cuando nos conocimos, yo tuve un asunto que denuncié, el caso de la masacre de Temisco. Uno de los policías que estaba implicado en ese asunto se sintió incómodo porque comencé a difundir, pues obviamente es el trabajo, ¿no? Sacar las notas de cómo se estaba desahogando la audiencia del asunto de donde fueron asesinadas creo que 3 mujeres y el bebé, ¿no? 3 adolescentes y un bebé. El bebé, sí. Entonces, claro. Pues yo decía lo que pasaba. Él obviamente pues no sabía que yo como representante de la prensa pues podía publicar. Entonces se sintió intimidado porque yo sacara información, y él va y le dice al tribunal que aquí había un periodista que estaba publicando todo. Entonces el presidente del tribunal era Valencia, que ya está retirado. Ya se retiró. Y dijo, bueno, si tú te sientes afectado, puedes hacerlo por las vías. Si crees que hay un delito en que pero pues las audiencias son públicas. Estaba Betanzos, ahora prófuga de la justicia. Ella, como fiscal, no dijo nada. Obviamente, como el policía se sintió intimidado y lo quiso hacer afuera de la audiencia, y hubo testigos de la manera en cómo quiso intimidarme, porque llegó enmascarado, uniformado, y bueno, él en esa ocasión de esa audiencia no acudió, pero sí acudió como seguridad, y cuando me ve se me pega a mí. O sea, tú sabes que sales del juzgado, sí. Están la puerta principal y es amplia, y él agarró y se me pegó, como que pretendía decirme algo, pero no, creo que no pensó que yo comencé a filmarlo, y lo encaré diciéndole, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué estás tan cerca? Órale, no sabía eso, mira. Ajá. De este asunto se dio cuenta un amigo abogado. ¿Quién? Y se apersonó, Víctor Javier. Ah, Víctor Javier Hernández. Se apersonó y le dijo, oye, eso que estás haciendo no lo puedes hacer. Y voltea en ese momento el abogado del policía, que es el maestro Salmerón, José Manuel Serrano Salmerón. Maestrazo, hombre. Y se acerca y dice, ¿qué pasó? No, y fue el mismo Víctor Javier quien le dice, es que el policía se le acercó a él. Yo vi la manera, o sea, tú ves en la actitud de cómo una persona quiere llegar y aunque sea agredirte verbalmente, encararte. Y ahí fue que José Manuel dijo, ¿sabes qué? Retírate, le dice al policía, hazte para allá. Entonces yo presenté una denuncia por la intimidación. ¿Y avanzó o no avanzó tu denuncia? Fíjate que quedó en la Fiscalía Anticorrupción.
no avanzó, porque precisamente hay un delito que podría ser ataques a la libertad de expresión que no está dentro del código estatal o porque se debe de reformar, debe de estar en el código estatal. Okay. El delito de ataques a la libertad de expresión, porque muchas veces se confunde con amenazas, aunque dices tú, jurídicamente pues no se configura el delito de amenazas por esto y por esto. Así es. Pero para la cuestión de delitos contra la libertad de expresión, sí se podría, hay un estado del país que ya creo que es el norte, no sé si Chihuahua, pero lo tiene. Pero bueno, este tema, desde el punto de vista del juez, que ahora es mi amigo, dijo, ¿sabes qué? Se inició la denuncia, antes se inició la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, y cuando la fiscal se apersonó para darme las medidas de protección ante el juez, pues se requirió al propio implicado, investigado, que era el policía, y sí, a mí, y como víctima, y se llevó a cabo esa audiencia, y en esa audiencia pues el juez me negó a mí las medidas de protección, porque desde su punto de vista no había tal delito. Le digo, pero ¿cómo? Desde mi punto de vista digo, ¿cómo dice pero eso? Es el sí, es él. ¿Él? O sea, ¿él la negó? Él me negó. Entonces yo presenté un amparo. Claro. Ese amparo se tardó 2 años. Pero al final lo ganamos. Lo ganamos. Okay. Y le dio una... Fíjate que yo estaba tan enojado con ese juez porque dije, si el amparo sale a favor, yo voy a presentar una queja ante la Junta y voy a exhibirlo. Pero a veces como un problema se puede resolver con un simple, discúlpame, estaba en un error y acepto eso. ¿Él te lo dijo? Sí. ¿En serio? Sí, me lo dijo. Y eso me desarmó. ¿El que empieza con E? Ajá. Ay, ¿en serio? Sí, que ahora es magistrado. No, pues sí. Ya di el número de seguro social. Pero ya quizá muchos sepan. A ver si no me va a llamar y va a decir, oye, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Pero no creo que vea mis entrevistas. Digo, hasta que fíjate que va. Le caigo, ¿eh? No, bueno, sí. Bueno, sí. Ya sí, me lo confirmaste. Es que es un tanto especial. Muy especial, muy especial. Muy especial. Pero fíjate, ahora te voy a contar una anécdota. Siempre que me tocaba con él, se veía, ¿no? Su forma de verme, como que... O a lo mejor ni me topaba, ¿no? Pero así de que no le caía bien, simplemente no le caía bien. Pero el último asunto que pasó ahí con que él fuera el juez era el asunto de América, del ESAF. ESAF. Sí. ESAF. En el asunto de América estaba el que ahora es tu amigo, ¿cómo se llama este amigo? Urquiza. Ajá. Estaba Urquiza. No, digo. Se valen los golpes bajos. No, ¿cómo crees? No es un golpe bajo para nada, no. No. Entonces, me acuerdo bien, fíjate, estaba la licenciada América esperando a que llegara su abogada. Y en eso me acuerdo que me dijo, es que sabes que no me contesta, ¿no? Lo único que sé es que venía de Guerrero, venía para Morelos. Nosotros nos contrataron para unos dictámenes. Le iban a formular imputación apenas y nosotros íbamos con todo, ¿no? Íbamos preparados para que iba Alvarito y Luis Gómez, ¿no? Uh-huh. Y en eso no llega. Y entonces el juez, dice, ¿saben qué? Pues bueno, damos otra fecha, pero sí la percibió, ¿no? A la abogada. Uh-huh. Percibo que por favor, si no viene, no me acuerdo cuánto era de multa. Pero se enojó Urquiza. Se enojó. O sea, fue un enojo así de... Y obvio, ¿no? Digo, la bronca era con la licenciada América. O sea, a nosotros nunca nos ha hecho nada. Y entonces sí se enojó. Y cuando termina la audiencia, se para, así Urquiza, y le dice, a ver, enséñame los mensajes, a ver si es cierto que se comunicó con su abogada. Y la licenciada América le dice... sí, yo creo que estuve en esa audiencia. ¿Ah, sí? Y la licenciada América señala a un como a su asistente, no me acuerdo cómo se llama el abogado era como su asistente, y le dice, sí, aquí están, le enseña los mensajes. Pero a lo que voy se armó tanto, o sea, luego Urquiza junto con otra MP, una chaparrita, no me acuerdo cómo se llama, y pero no sé, fíjate,
yo me le quedo viendo al juez Eddie. Ay, yo me le quedo viendo. Conste que tú lo dijiste. Sí, ya, se me pasó. Saludos. A nuestro amigo. Saludos. Sí, ya. Oye, Eddie. ¿qué tanto decir, no? Y que empieza con él, mira. Entonces termina tu chisme bien. Sí, o sea, pero bueno. Entonces yo me le quedo viendo al juez. Y el juez como que, yo siento, como que me hacía señas de, ¿por qué estás permitiendo esto, no? Uh-huh. Y entonces cuando él se me queda, porque normalmente, ¿qué es lo que hacen todos los jueces? Terminan y cuando ven que es un asunto como relevante o algo así, se van, ¿no? Y él se queda. Y le dice a la licenciada América, oye, pero ya te dijo el juez que no, que hay otra fecha, no pasa nada, ¿no? Le dice a Urquiza, a mí lo que diga el juez es otra esfera, yo aquí tengo una investigación. Entonces cuando él se me queda viendo, no sé si me quiso decir eso o al menos verlo, fue como que, oye, aguas, porque Urquiza está cometiendo el delito. No es cierto, Urquiza fue inteligente y mandó a esta MP. Cuando la MP, haz de cuenta que le muestran así. Nadia, creo que sí. Le muestran así nada más el teléfono. El teléfono. Uh-huh. Y quiero ver, y acá, pero cometieron un gran error. Nadia y un auxiliar de Urquiza o de Nadia, no sé de quién era. Y empiezan a ver todo el celular, pero ellos tocan con la mano. Y entonces en ese momento dije, espérame, que nos ponemos a grabar y pido las cámaras del tribunal, porque esas cámaras siguen grabando, aunque ya termina la audiencia. Luego hay que pedir cámaras, ¿por qué? Y lo bueno es que los grabamos, porque eso ya era una intervención de comunicación. Y también es una introducción, una invasión a tu intimidad. Así es. Porque el teléfono es parte de ti, no te lo pueden pedir. Así es. Entonces dije, dije con esto. Entonces le digo, ya, vámonos, licenciada, vámonos, sí. Yo hasta parecía el abogado, ¿no? Y me acuerdo que no sé qué señala así Urquiza y dije, chin, nos va a detener por X o Y. Y entonces agarro, fíjate, esa anécdota. Estaba Alvarito y Luis esperando afuera, en las que había, todavía están unas sillas como en la sala de espera de arriba, ¿no? Sí. Entonces yo agarro y le digo a la señora, vámonos. Y le digo al cuate que traía como asistente, le digo, la licenciada se va en mi camioneta, órale. Y salgo corriendo, lo que nunca, ¿no? Vámonos, porque nos empieza a grabar una escolta de anticorrupción, quiero creer que era un agente de investigación criminal, y empieza a grabar. Y le digo a estos chavos, vámonos. Y la licenciada, ¿qué pasó? Vámonos, nos van a detener, licenciada, vámonos. Y digo, a mí por chismoso también por andar ahí, ¿no? Uh-huh. Vamos. Y Alvarito y venía, oye, no vamos a pasar. Vámonos, Álvaro. Yo me acuerdo que le grité, vámonos. Ya cuando ellos agarra monte, porque ya cuando ellos voltean, se dan cuenta que sí venían, ahí venía la licenciada Nadia con otro chavito y venían, y el escolta ya venían sobre nosotros. Estaba Julio César Ceballos, un gran amigo. Sí, un saludo. Y estaba también, creo que el maestro Moctezuma, no me acuerdo quién estaba, que vieron que yo soy normalmente, ¿qué onda? ¿Cómo están? Para salir de Tlacholaya me tardo 5 minutos en lo que saludo a toda la banda que esté, ¿no? Y entonces salgo y hasta ni los guardias, los tigres se sacan de onda porque siempre soy de una agüita o ver qué quieren, ¿no? No, yo me fui. Y me acuerdo que le dije a mi perito, Luis Gómez, toma las llaves de mi camioneta y acércala, pero ya, ¿no? Nos alcanzan y, a ver, queremos ver los celulares. Ya fue cuando yo le dije a la LIC, a ver, LIC, con todo respeto, usted no los puede pedir, pídalos la autorización al juez federal y sin problema. Y hasta todavía le dije, fíjate, si usted quiere no hay ningún problema, pero que esté también mi perito. Ahí estaba Álvaro, que venga su perito y hagan lo que tengan que hacer. No nos vamos a negar, pues no estamos haciendo nada malo, ¿no? Pero no eran las maneras. Y dicen que cuando nos vamos, me dicen los amigos, dicen, ustedes se fueron y a los 10 segundos, 15 segundos llegaron los agentes de investigación criminal. Y le digo a la señora, la salvamos de que la detuvieran. Y hasta nosotros por chismosos también, ¿no? O sea, fue de los momentos que estuvo muy fuerte. Y todo esto viene a que ahí me di cuenta como que, oye, no es tan mala onda, ¿no? Como que el juez se portó buena onda, así como que, oye, yo no me puedo meter, pero le están cometiendo una injusticia, ¿no? O sea, ponte las pilas. Eso fue el último que me tocó con él, fíjate. Ese asunto estuvo muy sonado. Sí. Sobre todo, pues siendo protagonista de quien dices tú que es mi amigo. Y oye, vaya que también he dado muchas historias él, ¿eh? O sea, es un personaje también igual que el juez. A veces ahí estaría muy bien hacer una serie, ¿no? Fíjate que de él me tocó hace mucho tiempo. Yo trabajaba mucho con el licenciado Heriberto Zarco. ¿Sí lo ubicas, no? Zarco, sí. Ajá.
a Heriberto. Y me tocó él como contra en Cuautla. Te estoy hablando hace como más de 6 años, yo creo. Él estaba en Cuautla, Urquiza. Y nos gana, o sea, nos gana en qué sentido digo, en que vinculan al cliente. Uh-huh. Pero me gustó mucho su forma de trabajar. Desde ahí era muy agresivo, ¿no? Y siempre fue así como que, mira, es muy bueno, es muy bueno. Pero ahorita sí tiene mucha información, ¿no? Esta persona, porque pues ya ves que estuvo un ratito en lugar de Juan Salazar. Y casi hace feo, ¿eh? O sea, sí, durante ¿Casi? ese poco. Hizo feo. Digo, porque no lo dejaron crecer. La cuestión, él es una persona, pues sí, como lo conocen algunos otros abogados, entre ellos amigos en común. Pues él tiene una capacidad, o sea, domina muy bien las técnicas de litigación. Y a diferencia del fiscal que no tiene a nadie, improvisa el nombramiento del último fiscal que también anda prófugo de la justicia, Isaías, aunque ya ganó un amparo porque le fue concedido. Obviamente pues hay otras órdenes en contra de él. Entonces lamentablemente pues el fiscal no se ha rodeado de gente capaz. Todos los que están ahí son incondicionales y solamente el único mérito que tienen es la confianza de él. Pero que haya así buenos fiscales que puedan hacer contrapeso a ese nivel que tiene él, no hay. ¿Qué para ti, hablando ya como tú como periodista, quiénes son de los mejores fiscales que puede haber en el estado? Órale, ahora sí que mejores fiscales en el estado. Bueno, uno de ellos es él, mi amigo, ¿no? Es él. Yo creo que el otro que también está siguiendo ese camino es Zeus. Zeus, fíjate que él al nos menos ha tocado. Tiene muy buen pero mira, Urquiza, argumento. Lo que tiene Urquiza hay que reconocerlo, porque lo que yo me he enterado en los medios, porque yo no he tenido una carpeta como para saber. Creo que sí se ha pasado, lo que yo sé, nada más en los medios, ojo, ¿no? Creo que sí se ha pasado. Yo tuve no quiero decir de quién, pero tuve una audiencia apenas y él pues estaba como fiscal. Y lo sentí muy tranquilo, o sea, yo dije, chin, ahorita vamos contra Urquiza, a ver si no me detiene, ¿no? Ya pensando muchas cosas. E incluso yo cada vez que tengo asuntos contra anticorrupción le aviso a un abogado, ¿no? Oye, amigo, voy a tener este asunto, no me vayan a querer plantar algo. Uh-huh. Pero no, fíjate que lo vi, ya era muy de madrugada, lo vi muy tranquilo, muy tranquilo. Ya es cuando dije, mira, como que no es tonto, no desgasta sus energías en cosas que sabe que no van a proceder como él quiere, ¿no? Uh-huh. Y de Zeus, a lo que te decía es, ya nos ha tocado, y él, o sea, por ejemplo, insisto, Urquiza sí es muy apasionado, pero tiene tiene con qué. Y siento que el licenciado Zeus como que nada más grita. O sea, es muy grosero. Incluso le ha tocado a Alvarito en un asunto muy sonado en Cuautla, en donde era el asesor jurídico Juan Gabriel Vargas Telles. Y si no se reprodujo un video de nosotros fue por Juan Gabriel Vargas Telles, ¿no? Uh-huh. Pero lo que voy es, ese día se portó muy grosero con nosotros cuando dices, oye, tranquilo, a nosotros nos contrataron, ¿no? O sea, no tienes por qué, y ni siquiera con fundamentos, nada más era gritando. Uh-huh. Digo, Juan Gabriel Vargas Telles logró mucho sin gritar, porque él sí, por eso siento que Zeus como tal no lo veo así. ¿Tú cómo ves? Yo veo de la zona metropolitana, digo, puedo hablar más porque los conozco más a todos casi. Me parece muy que sí tiene tablas y muy bien está Marta de homicidios. Es la coordinadora, casi no baja. Ella no baja, manda a su equipo, ¿no? La he visto porque a veces ella baja en asuntos especiales. Hay algunos jóvenes que tampoco conozco sus nombres, pero sí son de la Fiscalía de Alto Impacto. Hay algunas que tienen la escuela de Adriana Pineda. Sí. Pero tienen la escuela en ser aguerridos, pero ya no ser groseros, cochinos. Ya no ser cochinos. Sí, no. Sí, o sea, sí he visto mucho de Fidai ahorita que son buenos, muy, muy buenos, pero ya no son... Digo, en mi opinión, me estás pidiendo mi opinión,
una de ellas podría ser Almendra, ¿no? ¿Se llama? No la ubico. También es de Fiday, ¿no? Creo. Sí, Fiday. Almendra. Es joven, es pues él la ha visto actuar segura. Sí, por lo mismo que es joven, yo creo que puede dar mucho más. Oye, yo he visto noticias contigo de esta fiscal que te voy a nombrar. Que sí, se ve que es muy polémica, pero sí se me hace buena en audiencia, ¿eh? Criselín. Uh-huh. Criselín. Sí, yo creo que es buena. Sí, lo justo es eso, que sí domina muy bien las técnicas yo de no litigación. sé si juegue Sí. chueco. No, de que también es sí, de la escuela, cosas, ¿no? es desleal, sí, es desleal. Me consta por los asuntos que he documentado de ella, creo que de las personas más desleales, pero no podría decir que es buena en el sentido de que si realmente es buena, ¿por qué se tiene que valer de cuadrar teorías, fabricar delitos? Entonces, punto. yo creo que ella es maquiavélica, ella hace las cosas conforme a su personalidad. Yo creo que una persona que realmente puede ser buena, o sea, si tú me das estas herramientas, pues yo con eso voy a luchar. No tiene ética, no tiene no es leal con su trabajo. Ok, pues yo digo que se me hace bueno. Digo, de atrás, de cómo lo arme, eso sí desconozco. Pero lo que me ha tocado en juicio, yo creo que, sin temor a equivocarme, ha sido de los mejores contrainterrogatorios que les ha hecho a mis peritos. Uh-huh. O sea, se pone a estudiar y se pone a... No, es muy buena, o sea... ella es de las pocas que a veces te pregunta cuestiones técnicas, ¿no? Por ejemplo, informática, te pregunta metadatos, te pregunta otras cosas, ¿no? Normalmente ya sabemos que cuando un fiscal te pregunta el marco jurídico es porque, o una de dos, o no le entiende al dictamen, o dos, no hay en qué pegarle, ¿no? Uh-huh. Pero ella sí se mete con muchas cosas técnicas. Sí, la vi en la última audiencia, que precisamente tenía 4 personas por un asunto de un homicidio. Creo que tú también estuviste en esa, ¿no? En el del Sí. señor. Ajá. Sí, el señor ahí de estuvimos. Temisco. El señor de Temisco. Ahí estuvimos. Gracias a Dios fue una absolutoria. Uh-huh. Ahí acreditamos que uno de esos 4 personas estaba en otro lado. Pues es que realmente a mí me sorprendió porque yo ese asunto lo seguí desde la formulación de imputación. El hecho cuando la esposa de esta persona, bueno, hay que ponerles en contexto a nuestros audiencia, a nuestras amigas y amigos, de que se trata de un asunto de 4 personas que fueron detenidas e acusadas por un delito de homicidio de 2 personas en la zona surponiente del estado, y donde obviamente con lo que yo pude investigar o lo que yo tenía era que Criselín había basado su teoría en una declaración de una persona que ya había muerto. Sí. Una persona que ni siquiera era quien decía. O sea, lo que más les molestó a la familia, en este caso a la esposa, es que la autoridad ministerial comenzó a manejar que él era un narcomenudista, una persona adicta, y que había señalaba a estas 4 personas, y resulta ser que cuando se entera de eso la esposa va y le dice y encara a Criselín: a ver, yo quiero que me digan por qué dicen eso si mi esposo, digo, con todo respeto, porque ella lo dijo textualmente, ¿no? Era un mandilón y yo lo controlaba. Él no salía sin mi permiso. ¿Por qué dice que tal día, tal hora, él dijo esto cuando él estaba en la casa celebrando el cumpleaños de mi nieto y estábamos todos juntos? Entonces, eso fue, ese es el contexto de este caso, en donde obviamente se confirmó pues que efectivamente estaba basado en esa serie de irregularidades, aparte de que uno de los jueces integrantes pues dijo que cómo era posible que un agente de investigación criminal es el que haya dirigido la investigación, el que por iniciativa propia dijo pues yo fui, investigué esto, cuando el que encabeza la investigación pues es el Ministerio Público, ¿no? Sí, fue un asunto muy, muy, muy sonado que se llevó ahí con el licenciado Gallegos, que él llevaba Víctor Javier Gallegos y Hermilo, al último llegó
el licenciado Hermilo, y a nosotros nos contratan precisamente los representados del licenciado Hermilo. Uh-huh. Fue uno de tantos casos. Ese lo seguí y digo, hay muchas, sobre todo también protección hacia algunos servidores públicos que pues sí. actúan de manera impune. No, y aparte en ese asunto fueron muchos del ayuntamiento de Cuernavaca. Uh-huh. Incluso llevaban a su jurídico por cualquier cosa. Estuvo muy... sí, lo vi. Sí, se tuvo, incluso ese asunto era en Jojutla y se tuvo que traer a Cuernavaca porque el señor creo que metió un amparo, ¿no? Algo así. Y no podía salir de Atlacholoaya, entonces se vinieron para acá. Uh-huh. Por una cuestión de un atentado. Algo así. Atentado. Supuesto, digo. Bueno, no sabemos. Sí. Oye, Quintero, esto que ya estamos hablando ya estamos hablando de asuntos fuertes, ¿no? Para ti, ¿cuál ha sido el asunto? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en tu carrera judicial, de periodista judicial? Bueno, yo salí en el 95 de la universidad como Ciencias de la Comunicación. Prácticamente retomo, bueno, era esporádico, pero en la fuente de Seguridad y Justicia comencé en el 2000, en el Regional del Sur, ahí cubriendo otras fuentes de salud. Y en el 2000 entré a trabajar como jefe no era jefe de prensa, era como reportero, pero en la policía de Cuernavaca, en el área de comunicación social. Cuando estaba Chucho. A Chucho lo conocí ¿ahí? Antes, pero ahí fue mi jefe, ya hubo más comunicación con Chucho. De hecho, Chucho, pues era tanta la confianza que le decía a mis compañeros, ¿saben qué? Si yo no estoy, aquí el que manda es Quintero. Ah, qué buena onda. Entonces, pues me daba la confianza, siempre he dado la confianza a Chucho. Oye, bueno, y en todos estos años, que si empezaste en el 2000, ya llevas 24 años con esto, Quintero. ¿Cuál ha sido el asunto que tú digas, yo pensé que era absuelto o pensé que era condenado, pero fue lo contrario? Que te digas, esto fue con mucho coraje. Uh-huh. A ver, prácticamente llevo cubriendo 2012 porque los juicios comenzaron en el 2008. Bueno, y la cuestión de periodismo judicial como tal, perdón, fue a partir del 2012. Fíjate que me acuerdo de un caso de un chico. Ese asunto lo llevó la jueza Nancy Aguilar Tobar. Fue un caso de una persona que fue asesinada en la gasolinera que está sobre la autopista a la altura de Acapancingo. Okay. En donde se habló de una defensa, en donde la persona, 4 chavos se meten a vandalizar, se apropian de bebidas y salen de la legítima defensa. De la legítima defensa. Ya, ese asunto. Sí, creo que ha sido el único caso en donde, en mi opinión, la jueza Nancy Aguilar se vio obligada a resolver un caso en donde realmente sí hubo un homicidio. Ella ¿no argumentó, no vinculó porque dijo que era en defensa de esa situación. No sé cuál es el estado que guarde ese. Fue muy polémico, sí. O sea, en mi opinión. En tu opinión, o sea, sí. Y quizá a veces, digo, no es juzgarla, sino que también es algo que a mí me llamó la atención porque yo creo que se vio obligada a resolver una no vinculación a favor de la persona que estaba siendo acusada de homicidio, cuando la manera en cómo privó de la vida a esta persona, pues en mi opinión, pues creo que fue un exceso. Pero quizá una cuestión de riña. Yo no creo, fíjate, yo no creo que se haya visto obligada por alguien, porque Nancy Aguilar, bueno, la maestra Nancy Aguilar, no, hombre, es una institución. Sí. O sea, Nancy Aguilar, no, hombre, ahora que estaba estudiando la maestría, 2 veces tuve la oportunidad de que me diera clase. No, es una chulada de persona.
y es alguien que admiro y respeto mucho, porque si alguien es transparente en esta vida y en esto, digo, tú tenías más información, yo creo, por ser periodista, pero si alguien yo siento que es así de que no se puede ni siquiera hacer ni a la derecha ni a la izquierda ni un milímetro, es Nancy Aguilar. Nancy Aguilar tiene todo mi respeto, en serio, te lo juro. Nancy Aguilar, por algo, desafortunadamente la mandaban hasta Juanacatepec, ¿no? Creo. Y luego ahorita creo que ya está en Cuautla. Pero estaría bueno preguntarle, fíjate. Sí, ¿por qué digo, salió eso? yo desde mi punto de vista lo vi. ¿Tú De creíste repente que sí estás era como homicidio, literal? Sí es homicidio, sí era, sí es, sí fue. No sé Hubo cuál marchas, es el ¿no? de él, sí, Y yo- obviamente protegiendo Al pues, chico. a esta persona, a la persona imputada. Pero creo que después hubo un amparo. Ese asunto se ventiló cuando los juzgados estaban, la sala del tribunal estaba en Morro. Ok. Y coincido contigo, o sea, Nancy Aguilar, pues es una de las juezas Hombre, Nancy. en donde ha resuelto con elementos. Es de las pocas juezas que se ha negado, o sea, que realmente hacía lo que a su criterio pues determinaba, ¿no? No se dejaba de influenciar como hay algunos que sí actualmente. Digo, no quiero hablar mal, No, hasta ahí. pero pues yo sé que aquí a veces lamentablemente la presión que ejerce desde el tribunal, pues es mucho más que ponen en duda el trabajo, ¿no? De los jueces. Sí, es un tema. Es un tema muy complicado, ¿no? Quintero. Fíjate Pues, que. tú estás hablando de eso. Sí, es un tema muy. No. O sea, lo que voy Sí. es un tema muy complicado. O sea, lo quiero así como en general. Porque, pues, lo hablábamos como está en IB. Ujú. Claro que hay jueces de consigna, claro. Y que te da coraje porque dices, oye, tú das tu mejor esfuerzo. Y desafortunadamente, desde arriba o hasta más arriba, ¿no? O sea, no te dejan a veces trabajar o ¿por qué jugar con una persona con su libertad? ¿No? O sea, Sí. es muy complicado. Por eso te preguntaba qué asunto. Entonces, para ti, ese asunto Bueno, fue más ese complicado. es el que más me ha impactado, el que me ha indignado, Sí. así digámoslo, pues ya no, también se ocurrió allá, fue un asunto de un conflicto entre personas jóvenes, algunos eran juniors, eran identificados como, pues había, creo que ocurrió en Vistahermosa este asunto, ya tiene años. Sí. Y obviamente quienes están implicados pues son también personas que conozco, ¿no? Los protagonistas, porque siguen siendo abogados y uno ya no es juez. Entonces, en ese asunto pues fue la muerte de una chica que murió por congestión, pero creo que la inducieron a que bebiera para que abusaran de ella. Ok. Entonces, no quisiera decir nombres, pero en ese caso, y es que a veces te indignan más, sobre todo cuando a veces tú te enteras de que hay una negociación Ay, sí. en donde hay dinero de por medio y dices, ¿sabes qué? Pues por la absolución o por la no vinculación te cuesta tanto. O por porque no le imponga la medida cautelar de prisión preventiva te cuesta tanto. Porque no lo vincule a procesos te cuesta tanto. Porque esto te cuesta tanto. Entonces, sí, algunas situaciones que me he enterado, sí me ha indignado. Y obviamente, pues, a veces faltan elementos, sobre todo para poder criticarlo. A veces tú tienes una idea de que está pasando eso, pero hay veces en que nadie dice nada, o sea, todos se callan. Y si no hay una fuente, pues obviamente sí es una responsabilidad muy grande tú como periodista el señalar a una persona, ¿no? Tienes que tener, como vulgarmente, los pelos de la burra en la mano para afirmar que está pasando eso. Y es que, bueno, lo que me gusta mucho de tu trabajo es que no nada más das la noticia. O sea, eso me gusta mucho de Carlos Quintero y El Guardián, en que Carlos no es el típico, hola, y hoy en las noticias vincularon a proceso al Estopas, ¿no? Un ejemplo. No, o sea, tú te metes a fondo. A ver, lo vincularon a pesar, y tú pareces agente de investigación criminal. A veces tú tienes más información que los propios agentes de investigación criminal. A pesar de que se demostró con un video que el Estopas no estaba en el lugar del hecho, lo vincularon, ¿no? Y hacer tu periodismo es
prácticamente haces el trabajo de la fiscalía y del defensor al Pues, estar investigando. Fíjate que yo tuve una persona que ha influido mucho en mí, un periodista, Marco Lara Clark. Es uno de los, se podría decir, él promueve el nuevo periodismo. Yo antes tenía la idea de que la verdad absoluta la tenía la autoridad, sea quien fuera. Si la policía municipal detenía a una persona y decía que era responsable, yo iba y le creía y manejaba, daba por hecho. Entonces ya nos sumábamos a la condena que hacían las policías municipales. Si la fiscalía del estado decía, sí, esto y esto, yo daba por hecho. Entonces, cuando conocí a Marco Lara, pues él decía, a ver, ¿por qué creerle? Sí, de acuerdo con las estadísticas, una de las instituciones de gobierno que tienen poca credibilidad son las fiscalías. Entonces, pero yo le cuestionaba, pero si esa persona ya confesó que es el responsable, sí, pero ¿en qué contexto ocurre todo eso, no? Ir más allá de cómo antes la reina de todas las pruebas era la confesión, ¿no? Y cómo la obtenían. Digo, tú viste aquí el caso de María Luisa. Claro. Entonces, ¿cómo obtenían esa verdad, supuestamente? 4 días torturada. O sea, sexualmente incluso. Uh-huh. Entonces, con Marco Lara comenzamos a visibilizar el tema de cómo vulneras la imagen de las personas víctimas. Porque el Extra, yo trabajé en el Extra, fui reportero, y una de las cosas que también me comenzaron cuando empecé a conocer a Marco Lara es que decía, Marco, si los periodistas fuéramos productores de, no sé, de un producto como un lácteo, como yogur o algún otro comestible, ya hubiéramos intoxicado a medio mundo con ese tipo de periodismo de nota roja, ese infoentretenimiento en que nada más te asumes como juez y dices, este es el culpable, véanlo, tiene la cara o este es fulano de tal, es líder de tal banda, es esto. Y dices tú, ¿cómo la autoridad identifica, dice, que es esto o aquello, que es responsable, si todavía no ha sido sometido a un proceso? Y a veces, aunque resulta ser que probablemente está implicado, pues lo debe de demostrar y lamentablemente la autoridad no lo demuestra. A veces porque también dentro de la corrupción que existe no investiga. Les dan cierto para determinada prueba desaparecerla, pues para comprar a tal perito, comprar esto, comprar aquello, comprar testigo, y obviamente uno se va dando cuenta de esa situación. Entonces, lo que el nuevo periodismo judicial tiene que hacer es exhibir la manera en cómo está operando el sistema y quitarnos la idea de que nosotros seamos jueces. No somos ni jueces ni ministerios públicos, solamente informamos. Y lo que informamos muchas de las veces pues aparece ahí en las audiencias. Sí. Entonces, cuando un juez de repente, bajo cierto criterio, resuelve esto y esto, y dices tú, pero este mismo asunto lo manejaron así y ahora lo están manejando de esta manera. Digo, hace rato hablamos del fiscal, ¿no? Porque cuando yo fui a cubrir lo de su audiencia, de repente hablaba de las irregularidades que había. Y ya por eso, en ese sentido decían, no, es que tú estás protegiendo al fiscal ahora. Le digo, no, lo que uno protege, y eso lo establece el nuevo periodismo, es de que los derechos son para todos, nos guste o no, tanto para una persona de escasos recursos como para una persona también con recursos, ¿no? Los amparos que obtuvo Uriel Carmona, pues esos van a ser elementos que yo podré retomar quizá para hablar en su momento de otro asunto y también criticar a esos jueces que están resolviendo de esa manera, ¿no? A ver, claro, tú resolviste y dijiste esto y esto y esto, y ahora en este caso no lo haces. O sea, quizá eso es lo que el tiempo nos da, ¿no? La experiencia. Y sobre todo, pues, lo que el nuevo periodismo establece es de que toda persona es inocente. Entonces, a veces me dicen, bueno, ¿y tú por qué proteges a los delincuentes? Es que no son delincuentes, son personas que tienen que estar sometidos a un proceso y que bajo cierto estándar debe de demostrarse esa responsabilidad. Y eso es lo que viene a establecer este nuevo sistema. Bueno, ya no tan nuevo, que no se ha consolidado precisamente por la corrupción.
hablan de una puerta giratoria, pero ese sistema lo han pervertido los operadores. Y hablamos desde autoridades judiciales, hablamos desde autoridades ministeriales y hablamos cuestiones políticas. El caso más evidente fue el del fiscal, que teniendo otros casos de corrupción, porque, bueno, a mí me consta porque hemos documentado también esos asuntos, ¿no? Cómo protege a la gente, a su gente, que incurre en irregularidades, en que cometa cuestiones ilícitas. Entonces, él también tiene mucha cola al fiscal, pero obviamente esa cola no se la están pisando, le están inventando otra. Pero bueno, pues es cuestión del tiempo, ¿no? Vamos a esperar. Sí, fue una situación muy complicada porque todos allá en Atlacholoaya nada más hablábamos de eso. Es más, derivado de la detención del fiscal y que luego la del licenciado Homero, me acuerdo que hasta ya no pudo haber audiencias un día porque el licenciado Zeus había ido a catear junto con la licenciada Nadia, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y fue noticia así de que, ¿qué pasó? Y dices, bueno, ya, acaban de nombrar mi audiencia, ¿no? La acaban de vocear. Voy a mi sala. Y no llegó el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque estaba cateada la fiscalía. Yo creo, mira, ¿cómo son las cosas, no? Es algo lamentable, pero el Guardián subió muchísimo gracias a esas noticias. Sí. O sea, el Guardián, yo me acuerdo que entraba y había más de 500 personas viéndote en vivo. Normalmente somos 40, 50 los que estamos viendo la noticia judicial, porque desafortunadamente no a toda la gente le llama la atención. ¿Estás de acuerdo? Pero ahí estábamos 500, 550. Yo me acuerdo cómo tú me decías, amigo, creo que está detenido en México, voy a hablar con el abogado, ¿no? A ver si vamos. O sea, tú bien movido buscando esa noticia. Sí, porque precisamente era un contenido que era muy demandado por parte de la comunidad, sobre todo de la comunidad de Morelos. O sea, no se hable de los servidores públicos, de los abogados. Era un tema muy, muy que demandaba mucho interés por parte. Y obviamente pues tenía yo que ir y decir, aunque no entraba, pero todos me preguntaban, ¿no? Me llamaban, oye, ¿cómo va el asunto? Yo a cada rato te marcaba, sí, amigo. Sí, también así como tú, otros amigos. Y yo decía, bueno, mejor voy a hacer un en vivo porque todos me están hablando y voy a decir lo mismo. Y ya entonces me hablaban y dije, ven en vivo, el en vivo. Sí, yo me acuerdo que te marcaba, amigo, ¿qué onda? ¿Y así lo vincularon o no? Y bueno, tú me decías, ¿no? Mira, amigo, pues como vienen las cosas, yo creo que sí lo van a vincular. Ah, perfecto. Pero estuviste, bueno, hasta de madrugada. Un día te regresaste como a las 3, ¿te acuerdas? Sí, fíjate que sí. Como a las 3 de la mañana. Ya no sabía yo, fui a la Ciudad de México y dije, bueno, creo que ya mejor me voy. No te miento, sí me fui y ya no alcancé camión. Y me habla un amigo, Alfonso González, a quien le mando saludos, Alfonso González Mendizábal. Me dice, oye amigo, ¿y ya por qué estás allá? ¿Por qué no te quedas? Total, pues ahí te quedas en un cuarto, buscas un hotelito y ahí te duermes. Digo, pues sí. Y esa vez yo estimaba que iba a ser como a las 3 o 4 y que iba a terminar la audiencia. Y terminó más o menos a las 3 de la mañana. Y dije, bueno, pues ya me voy. Pero entrevisté, en ese tiempo estaba José Manuel Serrano Salmerón. Sí, el maestro Salmerón. Maestro. Y me dice, ¿y qué pasó, Carlitos? Le digo, no, pues me voy a quedar aquí. Porque como era parte del conflicto, pues no me gustaba tampoco, porque también el periodista como incomoda. Sí, claro. Es así como que leproso, como que no lo quieren cerca para que no digan, oye, es que ya está pasando la información. Eso es lo que les pasa a los ministerios públicos, ¿no? Yo no tengo amigos ministerios públicos, son muy pocos, ¿no? Los que me hablan. Y sobre todo no me hablan, no porque les caiga mal, digo yo, sino porque a veces me ven y dicen, no, es que ya van a decir que tú eres mi amigo y te estoy pasando información. Entonces, con él, pues me sentí así, pero me dijo él, pues yo voy, vámonos a Cuernavaca. Ah, sí, pues vámonos. Ah, qué buena onda. Llegamos, me dio un ray y llegamos aquí a las 4 de la mañana. Ese día había sido vinculado y nadie sabía. Entonces, yo lo que hice, híjole, ya tengo un chingo de sueño, me puse a hacer mi nota porque yo sabía que cuando me despertaba, todos íbamos a todos iban a estar, o todos ya iban a manejar la información que otros medios de México generaban, ¿no? Entonces competiste contra periodistas internacionales.
Sí, y a veces le ganamos la nota porque llevaban audiencias y no sabían y yo era el único que daba esa información. Fuiste el primero en entrevistar porque bueno, ahí en el asunto del fiscal estaba dando la cara a otro abogado, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Rodríguez creo que se apellida. Rodríguez, no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre. Pero medio. sabemos que el que tenía el uso de la voz pues era Serrano Salmerón. Uh-huh. Y el maestro, fíjate, no sé por qué, no sé si se daba algo, pero él siempre estuvo como, ¿cómo le dicen? De bajo perfil. De bajo perfil. Estuvo siempre de bajo perfil el maestro, fíjate. Y ya hasta que yo me entero de que él era el que estaba llevando el asunto. Luego coincidimos en Cuautla en un asunto. Y ya yo le preguntaba, maestro, ¿qué onda? ¿Cómo va el asunto? Y pues, ¿qué te digo, maestro? ¿No? Y ahorita ya está Regino. Sí. Regino. Y bueno, pues el proceso sigue. Sí fueron tiempos donde, como bien dices, se generaron contenidos precisamente por el interés. Y obviamente, pues nosotros como morelenses, pues teníamos que estar ahí. No había ningún compañero de Morelos. No, eras el único. Eras el único. Pero pues a veces creo que el periodismo que estamos, no es presunción, ni vituperio diría, pero en México no llevan eso y a veces yo quisiera irme a México también, o a veces emigrar a otras partes para poder hacer periodismo, porque a veces me desanimo en el estado en el que estamos. Pero bueno, aquí nacieron mis hijos, aquí tengo que estar, aquí aprendí todo. Y sí, no había ningún periodista y yo tenía que hacer los comentarios y generaba quizá mucha audiencia porque, digo, pues el tema lo domino, conozco las etapas, informo. Claro. Y la audiencia siempre me lo has dicho, oye, es que no es lo mismo que esté fulano a que estés tú, porque tú sí sabes de lo que estás hablando. Y entonces, incluso hasta a veces me buscan como abogado, ¿no? Oiga, ¿y qué opina usted? Sí. O a veces compañeros, colegas, abogados dicen, oye, ¿y tú cómo ves este asunto? O sea, claro. Dije, pues yo lo veo como una nota, pero... Pues es que contigo tenemos un plus, porque, digo, si bien es cierto, no te has titulado, pero pues eres abogado. Y lo vemos en el plus de que tú lo ves sondeando con la gente, ¿no? O sea, tú tienes otra visión muy diferente a nosotros. Yo, por ejemplo, el asunto, híjole, creo que prohibieron hablar de ese asunto, creo. pero nada más, o sea, digo, vamos a hablar de el asunto en donde está maestro Víctor Javier y maestra Nayibí Ríos, ¿no? De ese asunto dices, yo sí he preguntado, a ver, se ha dicho esto y se ha dicho esto por esta parte, se ha dicho esto y se ha dicho por la otra parte. ¿Y por qué lo hago? Porque digo, ay, es que este chavo merece salir, ¿no? Pero a lo mejor yo no estoy viendo otro lado. Y justo te iba a marcar y te iba a decir, ¿qué onda? ¿Tú cómo ves ese asunto? ¿Se va o se queda? Fíjate que tú a veces deduces que hay algo irregular cuando tus fuentes te hablan y te dicen, oye, es que pasó esto. En este caso que mencionas, de este asunto que es delicado, sobre todo porque está de por medio una persona, una niña menor de edad, a mí me comenzaron a dar versiones, porque tú tienes que recibir las versiones. Claro. ¿Sabes qué se dice de esto? Y de repente, ¿qué se dice de la víctima? Y de repente, cuando te das cuenta que la víctima utiliza ciertos medios para poder vender una causa, y que de repente las mismas personas que deberían de ser parte de ese grupo de apoyo, de repente me dicen, oye, es que ella ya está hablando mal de ti, sin conocerte. Y, o sea, y a veces es padre porque la misma persona que te conoce va y le dice, eso que tú dices es mentira. Entonces, como yo comencé a hablar sobre el tema, primero critiqué que hayan a un servidor público lo señalan como implicado en este asunto de influir, y de repente a una perito que también la señalan como responsable, esta persona que se dice víctima, y de repente también critican a la juez. Dije, o sea, sí, ya se fueron con toda la línea. ¿A qué juez? Digo, al igual que maestra Nancy, insisto, maestra Nancy es una institución, a la otra juez, que sobre todo también es cristiana, o sea, sí, digo, ¿cómo se atreve a hablar mal de esa juez? O sea, entonces yo empecé a decir, bueno, si ella ya está sometiendo a juicio a todos, que todos son parte de un complot,
O sea, no, yo casi estaba seguro que iba a salir en el momento en que yo saqué una nota hablando sobre esta situación y decir que yo también ya estaba vendido. Entonces, pues yo lo voy a hacer porque yo tengo la libertad y porque tengo el deber. Pero no dijo nada. Entonces, ojalá que en ese caso pues se haga justicia, porque algo que establece la Constitución es que se debe de proteger al inocente. No dice se debe de proteger a la víctima, ni se debe de proteger al imputado, se debe de proteger a la persona inocente. Entonces, muchos asuntos que hemos visto, por ejemplo, el del caso de las albas. Oye, o sea, dices sí. Tú estuviste muy pegado en ese asunto también. Sí, ¿cómo es posible que haya una persona que acuse? Se activó mi Siri, perdón. Que acuse a una persona, a otra similar a ella, y le haga responsable de un hecho que obviamente se inventó. Entonces, digo, pues hemos estado muy al tanto de eso. En opinión de los fiscales no es cierto, pero la respetamos. Pero sí nos damos cuenta que hay asuntos muy delicados que a veces se someten a juicio, en donde obviamente las partes no son las supuestas víctimas. Sí, ese asunto de las albas fue muy agotador, amigo. Tú estabas ahí en la mayoría. ¿Mandé? ¿No ¿Ya? Qué buena onda, se ve que ves mis entrevistas, ¿eh? No, gracias. El de María, sí. El de ahora los voy a ver. Ya, mira, el primero fue César. César fue el padrino. Sí. Él nos va a traer como una pantalla de 90 pulgadas. No ha llegado, tal vez porque fue lo de Navidad, pero como padrino nos va a mandar nuestra televisión de 90 pulgadas. Luego entrevistamos a Marván. Fíjate, ¿sí ubicas a la perrita Marván? Quizá de vista. Logró más de 12,000 reproducciones. O sea, 12,000 reproducciones. Fue mi segunda entrevista y ¡fum! ¿No? Fíjate que cuando conseguimos reproducciones en Facebook con que veas 3 segundos el video es más que suficiente. Uh-huh. YouTube, esta plataforma es muy complicada, muy, muy complicada. Para que te cuente una vista tienes que ver como el 50% o más, ¿no? Entonces, esa era mi duda. Dije, ¿lo subo a YouTube o lo subo a Facebook? Dije, no, esto tiene que estar con calidad. Vámonos al YouTube, ¿no? Uh-huh. Y sí, logró ella luego los 12,000, fíjate, porque me habló de es perito en criminología, y entonces me habló y fue agente de investigación criminal, ¿no? Me habló de un niño, tú lo debes saber como periodista, del niño que encontraron en un refrigerador, ¿te acuerdas? Aquí en Jutepec. En un, sí. Ella participó, luego tuve a otra mujer, a maestra Naybi Ríos. Ya Naybi Ríos vino, nos visitó, ya habló de muchas cosas. Luego viene Maestro Ampudia. Uh-huh. Ese del Maestro Ampudia estuvo muy bueno porque lo edité el resumen. Y le pregunto, a ver, maestro, ¿usted cuando era juez recibió alguna llamada para vincular o para condenar? ¿Por qué crees que lo sacaron? ¿Por qué crees que lo despidieron? ¿Por qué crees que lo despidieron? Sí, uh-huh. Pero bueno. Y él me dice, no, jamás. Nada más, pero sí he recibido llamadas. He recibido 4 llamadas. La primera de tal, la segunda de tal, hasta el presidente, el último, ¿no? El último del presidente. Pero él lo dice, me habla nada más para preguntarme. Por ejemplo, Jaso me preguntó para cómo iba un asunto. Nadia Luz me marca, pero para ver a qué iba a empezar otra audiencia. O sea, pero yo lo edito y fue el morbo. Y él logró más de 7,000 reproducciones. Uh-huh. Fíjate, luego vino ya el magistrado Juan Gabriel Vargas Telles. Vino también ya Luisa María. Luisa María, es un asunto que me impresionó muchísimo. Sí. ¿Y quién más por ahí se me está olvidando? Alba Iraíz. Vino Alba Iraíz, nos contó esta cuestión desafortunada. Y apenas tuve al doctor Vegas. Y bueno, ahora tú, amigo. Vamos a ver cuántas vistas. Ahora tú vamos a ver cuántas. Van a ser 100. No, 100 eres referente aquí. Tú y el buen Chucho, el Chucho Castillo. Sí. Vamos a tener que traerlo a que nos cuente algunas Fíjate cosas. que con Chucho, que a veces hacemos un programa, hay que producirlo porque sería interesante. A veces dicen lo que los periodistas callan. Estaría bien, yo le entro. Te digo que hay un libro, hace rato les comentaba,
el libro este de, ay, ¿cómo se llama? Las verdades. André, No, no. las, ay, El autor no me acuerdo de él. Ay, lo que oculta. no, Lo que oculta. el vendedor ¿no? de silencio. El vendedor del silencio, sí. El vendedor de silencio. O sea, lo que callan los periodistas, a veces cuestiones que no puedes publicar, ya sea porque haya conflicto de intereses. De intereses, sobre todo amistad, y es lo que a veces se da en la cuestión. Por eso a veces está bien yo no me acuerdo, tener ni amigos, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez me hablaste y que me dijiste, oye amigo, eso fue hace como 1.5 años, 2. Me acuerdo que me hablaste. Era bien temprano, eran como las 7. Yo tenía audiencia a las 8 en Atlacholaya y se me hizo raro recibir una llamada tuya. Me dijiste, oye amigo, salió una noticia. Dice, pues digo, te marco nomás para avisarte, o sea, no te estoy ni pidiendo permiso. Y dije, está muy agresivo, Quintero, ¿qué onda? Hay uno de tus amigos que tiene una bronca ahorita. Digo, ay, ¿quién? Ya, ¿no? ¿no? El nombre. Y yo, ¿pero por qué? No, pues tiene una bronca porque están diciendo que anda con tal persona. ¿No? Uh-huh. Y me dijiste, y te lo digo porque así como dijiste, si quieres dejar de ser mi patrocinador, no pasa nada, pero te quiero avisar que voy a atacar. Y yo dije, no, pues X, ¿no? La verdad es que yo iba ido. Y ya cuando llego a Tlacholaya, lo que tú me habías dicho ya estaba sonando en todos lados. Oye, tú que eres amigo de él, sí es cierto que esto, que es cierto. Dije, ya te entendí, porque tú me marcaste así nada más y yo dije, bueno, no sé de qué está hablando. De ese asunto, ¿no? Muy, muy, muy famoso, que se hizo medio famoso. Y que dije, chin, digo, bueno, al menos me avisaste, ¿no? Ya cuando le iba a avisar a él, ya, la noticia ya estaba. Digo, de por sí, cuando tú me avisaste, creo que ya habían dicho una abogada fue la que inició, ¿no? El relajo. Y ahí fue cuando dije, pues ni modo, a veces cuando nos toca, ¿no? Y ahí vi tu profesionalismo, que hasta me dijiste, si quieres dejar de ser patrocinador, lo siento, tómalo como una llamada de amistad, ¿no? El que te aviso que va por allá, ¿no? Ya. Sí, de hecho también hemos tenido algunos temas de ese. A veces sí perdemos patrocinadores porque se incomodan a veces por decirle. Yo a veces quisiera escuchar que de ellos que me dijeran, es que tú eres un mentiroso. Tú lo que dices es mentira. Eres un cínico o algo. Prefiero que me digan eso que de repente nada más me digan, oye, pues te pasaste, no manches. O sea, y que diga, y que no tenga ningún sustento. O sea, que crean que nada más es la amistad. Digo, ahí iba a decir una palabra, pero pues dicen una frase que el que la cague, que la limpie, ¿no? O sea, si tú cometes ese error, digo, yo no les pego. O sea, ellos solo se exhiben, cometen errores y esos errores se tienen que pagar. Claro. Entonces, lo mínimo que a veces, como bien tú lo dices, le hablo y le digo, ¿sabes qué? Pues tengo esta información, y solamente quiero conocer tu versión al respecto. Qué complicado, ¿no? Porque pierdes patrocinadores. ¿Nunca te han amenazado? Sí, varias veces. ¿No te da miedo? Sí, también, pero obviamente pues es tu trabajo. Fíjate que la primera amenaza cuando comencé en esto del periodismo fue que yo trabajaba en la Unión de Morelos y estaba la cuestión de la violencia. Estábamos hablando pues en el 2006, 2007 que comenzaron a ver la cuestión de la guerra del narco, la supuesta guerra. Me acuerdo mucho hasta porque la leía y decía, ¿por qué? Me llegó un mensaje por correo que decía textualmente, dice, ese compa, primera y última vez que hablas sobre este asunto. Cuídate mucho porque no me gustaría verte todo desmadrado arriba de tu Jetta. Y dije, o sea, y era bien, o sea, yo me puse a pensar, dije, pero ¿qué hice? Y también de manera directa con gente porque trabajaba para el Extra y en cierta ocasión también nos topamos con un lugarteniente de Beltrán Leiva, le apodaban La Mano con Ojos. Ah, sí. Y la amenaza con él textualmente, y me acuerdo porque pues también son situaciones que por el tono, como dicen, hubo un choque de un vehículo que habían robado, creo que el vehículo iba cargado de droga. Yo llegué pensando que era nada más un hecho de tránsito, ya estaba infiltrada la Policía Federal apoyando
a la gente de Beltrán Leiva. ¿Fue el que en Cibac? No, fue en Xochitepec. Ok. A medianoche. El carro se lo roban, un Mini Cooper. Pero que traía armas, y ¿no? traía armas y traía eso. Y yo doy el primer flashazo con mi cámara. Trabajaba en el Extra. Y se me avienta, se me quieren aventar los civiles, que eran como 5. Y el policía federal les dijo, espérense, yo lo arreglo. ¿Tú qué haces aquí? Le digo, pues soy periodista, aquí está mi gafete, véalo, soy del Extra. Dice, no, tú no puedes estar aquí. ¿Quién te dio permiso? Le digo, ¿permiso para qué? Para tomar fotos. Le digo, pero pues es vía pública. No, dice, es un tramo federal y yo soy la autoridad del tramo federal. Y yo me puse también a discutir con él. Y total, yo dije, ¿sabes qué? Pues mejor me voy. Y ya, doy media vuelta y había una persona, un civil, a un lado de él. Y nada más se me quedaba observando porque decía el policía que se iba a encargar del asunto. Y ya me doy la vuelta y agarra, y antes de que me subiera a mi carro, me dice, ya te ubiqué, ya sé quién eres, tú me conoces. Lo único que te pido es que esa foto no salga publicada. Entonces a mí me causó incertidumbre porque no es el clásico de, oye, hijo de tal por cual, o tú sabes quién soy yo. No, estos dan más miedo, ¿no? O sea, por el tono de la voz y por la cuestión, sentí que era una amenaza muy fuerte y le enseñé en la cámara, le dije, mira, es esta foto, y le puse delete, borrar, y la borré. Y ya enfrente de él y me retiré, porque no sabía efectivamente de que ya después me enteré. Esa vez sí me fui manejando bien con miedo, porque sentí que me seguían. Y así como eso han sido de ellos, pero fíjate que han sido más de servidores públicos. En el caso de Adriana Pineda Fernández, sí, ella es responsable de que me haya investigado. Quiso fabricar un delito en mi contra por el delito de uso indebido de medios de comunicación. Todo porque publicaba notas relacionadas con la prisión, cuando había motines y todo eso. Sí. Es que la gente te escribe, ¿no? Sí. Los PPLs. Tenemos el contacto con ellos, y eso también ha generado un conflicto con el coordinador. El coordinador actual. Sí. De hecho, yo me enteré también por buenas fuentes, porque finalmente es la gente que te escucha, que te ve, que le gusta el trabajo que haces, quienes te alertan. Y en ese caso me alertaron de que ya me habían puesto cola por el asunto de... Yo hablé directamente también con el jefe de prensa, con Alex Pisa, para decirle que había amenazas por parte de el coordinador Jorge Ponce de León, Borges, Jorge Israel. Él también se ha incomodado, y bueno, pues sé perfectamente que él es un delincuente, un mafioso, y lo digo con toda responsabilidad, y la prueba es de que el gobernador lo protege a él. Entonces son situaciones que sí te dan miedo, pero que te indignan por la situación de que está viviendo. ¿Cómo es posible que muchas personas que están privadas de la libertad y sus familias pues estén sometidas bajo esa corrupción en donde se está beneficiando el gobierno del estado? Entonces, así como él, hay otros más. Del mismo Juan Salazar me enteré que en una borrachera, como les estaba criticando mucho a la Fiscalía Anticorrupción, le dice al fiscal, y lo sé de buena fuente, una versión de una persona que estaba en esa borrachera, y le dice a Juan Salazar, le comentó, ¿cómo ves a este periodista? Dice, nos lo chingamos, le dijo a Uriel Carmona. Y Uriel Carmona le responde a otro abogado que estaba con él, ¿cómo ves a este pendejo? ¿Qué dice, no? O sea, cuestiones que quizá en una... O sea, pero a ver, ¿quién fue el que le dijo a Uriel, ¿qué tal este periodista? ¿Nos lo chingamos? ¿Quién fue el que le dijo eso? Juan Salazar. ¿Juan? Juan. Sí. Órale. Entonces, bueno, si son anécdotas o comentarios, finalmente pues me preguntaste de algo, son autoridades en su mayoría, o sea, desde fiscales hasta policías,
servidores públicos. Y bueno, pues te das cuenta de que sí, me ha causado mucho, a veces tienes estrés postraumático, el hecho de que no duermes bien, el hecho en el donde sientes que alguien va a entrar y de repente, pero lo siento a veces porque, pues son gente de poder, que Sí, pueden contratar claro. a cualquiera. Creo que son los más cobardes porque a diferencia de las otras personas a quien supuestamente los identifican como generadores de violencia, pues ellos no tienen valor y mandan a otra persona, ¿no? Sí. Entonces, he tratado también de no entrar en conflicto con intereses que tienen que ver con delincuencia organizada, ¿no? Y a veces, muchas de esas veces, por eso se me ha etiquetado de que dicen, no, es que tú proteges a delincuentes. Pues tú finalmente tienes que demostrar que sean delincuentes y que si sabes que alguien está implicado en alguna actividad ilícita, pues investígalo y llévalo ante la autoridad. ¿Cómo es eso que nada más digas, es que fulano de tal está metido en la delincuencia organizada y nada más lo declares, pero no actúes? Actúa, que ese es tu papel. Claro. Quintero, sí, bueno, estás como le comenté a la maestra Naiví, incomodas a mucha gente Pues ese es el y trabajo del gente con periodismo. poder. Sí, sí. Y a veces algunas que te dejan de patrocinar por eso. Y dices, bueno, pues mientras yo esté bien con mi conciencia, porque finalmente, pues uno no es desleal, o sea, de repente que digas, es que me comprometí a esto y no. Yo trato de no meterme en compromisos con nadie para que ni por eso sea una causa de que genere incomodidad. Porque si una persona cuando de repente se ve traicionada o se ve vulnerada de que uno como periodista dice cosas que no son, entonces sí también tú generas un poquito más de, de esa de eso negativo que quieran atentar contra tu vida, ¿no? O sea, que digas, pues es que Sí, este bien es chismoso y es extorsionador. No, para nada. O sea, tú actúa y publica lo que te consta, porque es algo que también me enseñó Marco Lara. O sea, a ti te consta, o sea, cuando dices, este fulano es líder de tal, bueno, eso lo dices tú, tienes que demostrarlo. O al menos que yo haya visto, digo, entonces, pues de acuerdo a la investigación que aparece, y deberías de poner un negocio de actos de investigación, oye. Sí, los haces muy bien. Quintero, eres la entrevista más larga que me ha aventado. sí, Ya ¿verdad? llevamos más de casi 1 hora y media. Ahora, La entrevista más larga, pero... Y siento que te faltó muchísimo más todavía de contarnos pues sí, en estos años, no, faltaron hombre. unas cervezas para hablar más. Te prometo que en la siguiente temporada, porque Ajá. queremos terminar esta temporada como unas 15 entrevistas, vamos a abrir después otra, va a haber un whisky, ¿no? Que una cerveza, no, un whisky. Y ahí nos vas a comentar, yo creo, muchísimo más cosas, oye. Pues sí, finalmente son situaciones que comparto, ¿no? Que a veces no lo puedo decir, pero digo, ahorita que estoy siendo entrevistado, pues no me debo de callar y decir lo que Mis no de respetos censurar. y espero, no, y espero que esas personas sepan que a las que tú incomodas, pues sepan que al final de cuentas es periodismo, ¿no? Digo, uno tiene que chambear y respetar el trabajo, porque para eso pues están las instancias correspondientes que donde pueden, si algo no les molestó y no es cierto, pues proceder, ¿no? Sí, En tu contra, pero que no lleguen a esas amenazas, ¿no? O sea, sí están fuertes, sobre todo que hoy en día, en general, a la gente ya se le hace muy fácil mandar a matar a otra. sí. No, pero bueno, mis respetos, muchas gracias, Quintero, por darnos esta entrevista, muchas gracias, y por enseñarnos también cosas de valor, porque lo que has hecho es de mucho valor, y invitarte a una segunda parte, ¿no? Sí, vamos a hablar de otros temas, ¿no? De otros temas que me imagino que A ver, te voy a proponer algunos, pero perfecto. en la próxima temporada será. Muchas gracias, Quintero. Gracias a ti, mi estimado amigo. Hasta luego. Hasta luego.